Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde vamos a trabajar sobre dos temas. El primero de ellos, inteligencia artificial, un poco de qué se trata la inteligencia artificial y cuáles son las aplicaciones más frecuentes que hay. Y el otro tema es un tema que hemos incorporado hace un par de años, que sería responsabilidad social tecnológica, y del cual normalmente le pedimos que hagan un pequeño trabajito que en este caso no lo hemos solicitado. Comenzamos con lo que sería la inteligencia artificial, y para hablar de inteligencia artificial vamos a decir que ¿qué es la inteligencia? ¿En qué consiste esto de inteligencia artificial? ¿Una computadora que reemplaza al hombre? ¿O necesariamente tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que sentir? No necesariamente. Hay distintos tipos de inteligencia artificial y basta con que sea un agente racional, que sea flexible como para admitir varios tipos de programa y que pueda llevar a cabo acciones para posibilitar una tarea, hacer algún tipo de tarea. Esos son los distintos tipos de inteligencia artificial que pueden llegar a marcarse. Está bien, hay máquinas que hoy en inteligencia artificial pueden percibir, pueden razonar, pueden aprender y resolver problemas, pueden hablar. Hay muchos tipos de máquinas y esto hace que la ciencia ficción juegue un papel preponderante en imaginar máquinas que nos pueden vencer y Terminators y un montón de cuestiones. De esto no vimos nada, ¿no es cierto? No, ¿no? Porque yo... no, porque este tema ya lo vengo dando en dos o tres otros cursos que estoy dando y incluso de otra universidad y no este, se me mezclan. Bueno, les decía entonces que esto da lugar a los distintos tipos de sistemas de inteligencia artificial, sistemas que actúan como humanos. Y bueno, muchos lo confunden con la robótica, pero sin embargo la robótica tiene distintos niveles en los cuales hay robots que pueden hacer solamente una determinada tarea, a lo mejor soldar una parte de un auto o ensamblar un determinado componente, y también le llamamos robot. Entonces hay una distinción entre ese tipo de robot que actúa en forma totalmente repetitiva y como parte componente de hacer algún proceso y el que actúa como un ser humano. Hay otros que además piensan como humanos. Son los que denominan redes neuronales. Sirven para la toma de decisiones, para la resolución de problemas, para distintas formas de aprendizaje. Y esto está medianamente desarrollado, está trabajándose y ahora vamos a ver varios proyectos que existen de redes neuronales. Están los que piensan, sistemas que piensan racionalmente. Estos no existen. Estos, imitar el pensamiento racional en sistemas expertos, hay muy pocos que dicen que actúan de esa forma. ¿Mm? Una fue la máquina Blue que había hecho IBM, que ganó al ajedrez y decía que podía pensar. En realidad piensa en función de toda la información que tiene y se parece más a un sistema experto. Y las que actúan racionalmente, igual que un comportamiento humano y que pueden tener distintos tipos de conductas y que pueden tener distintos tipos de comportamientos, son muy diferentes a las que podemos llegar a imaginar en la actualidad. Los autos inteligentes tienen conductas inteligentes, pero son sistemas que interactúan como máquinas que tienen determinados tipos de inteligencia. Hubo una clasificación de Aren Hinsett que decía que había máquinas reactivas, es decir, que tenían el sistema más básico de inteligencia artificial, que era lo que les decía un poco las máquinas robot, y que ni usaban la experiencia ni nada, repetían siempre una cosa. Máquinas que tienen una memoria limitada,
sirven para hacer y tomar algunas decisiones, sería el caso de los coches autónomos, máquinas con teorías de la mente, acá entrarían las redes neuronales, y máquinas de autoconciencia, que serían lo más parecido al ser humano. Esto es bastante difícil de lograr y todavía no ha aparecido. Entonces vamos a lo que la inteligencia artificial nos muestra hoy, en la realidad, en la actualidad, y que podría llegar a aplicarse en tareas cotidianas o que ustedes pueden llegar a ver. Está el tema de logística y movilidad, se usa mucha inteligencia artificial, en la finanza se utiliza, en la medicina y la salud se está usando mucha inteligencia artificial, en operaciones y todo, en el periodismo y la publicidad reemplazando a periodistas, minería de datos, data mining, buscando datos y viendo cómo piensa la gente, la cibernética y el control es necesario, y en atención al cliente, que muchos de ustedes ya lo manejaron, este tema, lo conocieron a través de algún trabajo que hicieron, cuando hay máquinas que atienden a las personas. Vamos a la primera, la más básica, la que revolucionó la logística. ¿Y por qué revolucionó más la logística en estos últimos tiempos de pandemia? Y porque era necesario realizar con el modo más óptimo posible la llegada de los productos en el menor tiempo. Entonces era necesario una inteligencia artificial que tome los datos, por ejemplo, de las distintas personas que estaban requiriendo un producto y ordene los distintos repartos, caminos, formas de entregarlo, de manera tal que se optimicen los tiempos, se optimicen las entregas. Por eso, por ejemplo, estaba mirando el otro día un proyecto en Inglaterra de un auto autónomo que atendía pedidos de farmacia, pedidos médicos, es decir, de distintas farmacias o de distintos lugares le requerían determinados medicamentos y podía entregar, creo que hasta 30 paquetes en forma totalmente inteligente, es decir, elegía los 30 medicamentos o los 30 paquetes que tenía que hacer, los guardaba en su lugar. Supongo que serán variables los paquetes, sería, si son más grandes los paquetes serán menos paquetes. Y hacía el camino ideal para que sea óptima la entrega. Google avanzó con un proyecto también para hacerlo esto mismo con pequeños, no helicópteros, sino drones, que podían hacer las entregas. Y hay varios proyectos de logística, y los más avanzados hablan de los nuevos camiones, los camiones del futuro, que ya directamente están funcionando en muchas rutas, que pueden llevar las cargas de un punto a otro de distintas formas, y hacen la distribución optimizando las entregas, más en camiones de reparto pequeño, tipo correo, que en camiones grandes que son de punto a punto. Pero estos son los camiones del futuro, y no, son los camiones del presente. Ya hay muchas rutas que tienen estos camiones que andan en Alemania, en algunos países de Europa, en Estados Unidos, que hacen trayectorias determinadas. Esto abarata costos, baja problemas de accidentes, funcionan a determinadas velocidades, son más confiables que el ser humano. Y si ya estamos hablando de esto, vamos a hablar de autos. ¿Y el auto es confiable para el manejo? ¿Puede llegar a ser confiable el manejar con un automóvil a través de una ciudad, manejarse en un auto inteligente? Hay determinadas ciudades que ya utilizan los autos inteligentes, y hay ciudades en las cuales están prohibidos los autos no inteligentes en determinadas calles. Es decir, hay varias ciudades de Estados Unidos, la última vez que estuve buscando el dato, creo que eran alrededor de 12 o 15 ciudades que encontré que utilizan autos inteligentes dentro de sus ejidos municipales. Entonces el microcentro solamente puedo andar en un auto inteligente que funciona tipo taxi, ¿no? Inclusive hay un proyecto que lo está manejando Tesla y lo está manejando Google también, están en la misma idea de que ustedes se compran un auto eléctrico inteligente.
pero el auto lo utilizan lo tienen en la casa y se van al trabajo en ese auto. Una vez que los dejó en su casa, en su trabajo el auto, en lugar de tener que estacionarlo, comienza a circular para usarlo de taxi. Entonces les recauda dinero mientras ustedes están haciendo su trabajo adicional. Y a tal hora ya los va a buscar al trabajo para llevarlos de vuelta a su casa, y cuando ustedes no utilizan el auto les está dando una rentabilidad. Esto es lo que abarataría los costos, porque los autos eléctricos son bastante más caros que los autos tradicionales. Entonces es una forma que tienen de abaratar costos. Entonces, por ejemplo, un proyecto que da Tesla es que te vende el auto, vos pagás una parte y la otra parte la va a cobrar Tesla a través del alquiler que va a hacer, de la rentabilidad que va a tener el auto en los momentos que vos no lo uses, teniendo la propiedad del auto la mayor cantidad de tiempo. Bueno, hay proyectos de automóviles autónomos, hay cantidades, se minimizarían los accidentes, pero para esto, ¿qué es lo que necesitaríamos? A ver, ¿qué se les ocurre preguntar que necesitaríamos para que un auto inteligente funcione de mil maravillas? A ver si alguno... En Comodoro, hoy, ¿andaría un auto inteligente? Aprovecho a tomar un mate mientras lo piensan y alguno me contesta de viva voz, por favor. El año que viene vamos a dar crédito por los que sepan hablar. Vamos. Por los que participen, ¿no? Lógico. Sos universitario. ¿Eh? No andaría, ¿por qué? ¿Por qué? Aparte, aparte... Ah, ahí está, listo, no, listo, con eso es suficiente. Las subidas y bajadas no importaría mucho. No, la otra los comodorenses, por ahí me decís. Y bueno, sí, también. Pero el problema es la conectividad. Necesito velocidad en la conectividad. Porque se imaginan un coche que va detectando con el wifi o con la conectividad que tenga que hay adelante y de golpe se corta internet, se estrola contra lo que hay adelante. O sea, necesita tener una conectividad permanente y segura y rápida. Por eso, esto va de la mano con qué, de lo que ya estudiamos y vimos, y yo les dije que el futuro venía por ahí, pero que no, iba a tardar mucho en llegar a Comodoro. Ah, ¿Eh? con los satélites. Y además de los satélites, ¿qué tipo de conectividad? Con la 5G. Correcto, con 5G. O sea, la velocidad que va a tener 5G es lo que me va a permitir los autos inteligentes. Por eso el tema de 5G es muy importante para determinadas zonas del mundo. En los lugares donde va a haber autos inteligentes, en las grandes capitales, en los temas que ahora vamos a ir viendo que tienen que ver con la inteligencia artificial. Ahí necesito conectividad. Por eso, 5G a Comodoro, olvídense. Ojalá tengamos 4G que funcione más o menos como la gente. ¿Mm? Pero en sí lo que va a ser necesario es conectividad para cierto tipo de inteligencia artificial. En otro rubro que actúa muchísimo la inteligencia artificial es en la toma de decisiones financieras. Y acaso a propósito puse un robot tomando decisiones financieras. ¿Es cierto que hay un robot tomando decisiones financieras y que va a estar marcando así con un lápiz a ver qué decisión tienen que tomar? Ahora hay una serie nueva en Universal que están con todos los bancos y las decisiones financieras. ¿Puede llegar a ser cierto este robot pensando frente a una pantalla digital? Yo creo que esto no. Lo que es cierto es muchos programas de inteligencia artificial emulando decisiones financieras. ¿Sí? Esto es mucho más corriente de lo que se cree. O sea, hay muchísimas formas, máquinas
que tienen programas de inteligencia artificial, o sea, software de inteligencia artificial para decisiones financieras, que están haciendo todo un cálculo de qué decisiones se tomaron, cuáles son las tendencias, inclusive utilizan otro tipo de data, como podría ser a lo mejor la data de qué cosas se están publicando en el mundo, los distintos tipos de relaciones y todo para ver qué decisiones se pueden tomar. Y en esto, no sé si ustedes ya tuvieron economía o si tuvieron microeconomía. Ustedes seguramente tuvieron microeconomía o no tuvieron microeconomía y o macroeconomía, no sé cuál de las dos tienen primero ustedes, creo que Micro. microeconomía. Bueno, tuvieron economía y cuando les hacía la curva, a ver, allá ahí lo tenemos a Simón o alguna de las otras chicas que están ahí en economía, y les estaban haciendo la curva y hacían la curva de la oferta, la curva de la demanda. ¿Y qué pasaba con todas las demás variables que intervienen en la economía? ¿Qué les decían de todas las otras variables que intervienen en la economía? ¿No les dijeron una palabrita que a mí me quedó desde... Miren que yo cursé economía hace una punta de año y esa palabra me quedó grabada. Hola. Me quedó grabada esa ceteris paribus. ¿Nunca la escucharon? Sí, profe. Sí, la escucharon. Es la excusa que tienen los economistas cuando hacen cagadas. Así de pronto, así de simple. Ceteris paribus, claro. Lo demás nosotros lo supusimos constante. ¿Por qué? Porque no podemos analizar todo al mismo tiempo. Eso es lo que dicen los economistas. Pero las computadoras no. Pueden analizar todo al mismo tiempo y ver cómo interactúan los miles y miles de variables. En eso consiste la inteligencia artificial, que sumado a la minería de datos y sumado a algo que ustedes vieron al principio de año, que era también esa gran cantidad de datos que cómo le llamábamos, no me acuerdo cómo le llamábamos, en serio me agarró el viejazo, ¿cómo le llamábamos a la cantidad de datos que hay en internet y que algunas empresas se dedican a bajarlos y tenerlos y que ayudan por ahí a tomar algunas decisiones y que dicen que no los venden pero los venden? ¿Cómo era que se llamaban? ¡Oh, diga alguno! ¿No se acuerdan? Bueno, yo tampoco, los voy a dejar con la duda. Si no. ¿No se acuerda ninguno de cómo se llamaba eso? Y si vieron un video, todo. No hay caso. Big Data, profe. ¿Eh? Big Data. ¡Ah! Big Data. Bueno, entonces la Big Data nos va a ayudar a que inteligencia artificial, software de inteligencia artificial, con toda la cantidad de datos que hay, que opinan sobre un montón de temas, la gente a través de las redes sociales, a través de los mismos chats. O sea, el WhatsApp que ustedes están usando está marcando tendencias. Aunque no lo crean, se analizan las palabras que se están usando y están marcando qué es lo que se está hablando en cada momento sobre cada tema. Ayer se veían en algunos canales, por ejemplo, los mapas de calor de redes sociales sobre el tema Maradona. Entonces marcaba cuánto se estaba hablando de tema Maradona en cada lugar del mundo. Y era impresionante, no había, creo que en algunos lugares de Rusia quedaban en blanco y parte de África, no todo, parte de África que quedaba sin tocar, lugares que seguramente no hay ni internet. Pero entonces eso marca, yo puedo marcar de cualquier tema. Y con una computadora, una inteligencia artificial, puedo estar tomando decisiones si una acción va a subir, va a bajar, muchísimas decisiones. ¿Cuánto más se puede llegar a hacer en salud y medicina? Todas las interacciones, todo lo que está sucediendo en el mundo, en determinados temas de salud, en determinadas formas, ayudado por otras cuestiones que están viniendo, como son las impresoras 3D y 4D, las impresoras 3D y 4D,
¿Y qué es 4D? Bueno, averígüelo, eso no lo dimos nosotros, pero yo lo mencioné cuando hablábamos de impresoras, me parece. Las impresoras 3D y 4D para hacer órganos que pueden llegar a ser insertados por robot en las personas, o sea, no solamente el traslado de órganos, sino el tallado de órganos, y hay algunas universidades que están trabajando sobre la adaptación de órganos humanos para otra persona, o sea, toman un órgano que se lo extrajeron a una persona, un fallecido, y pueden llegar a hacerle las adaptaciones necesarias mediante una computadora para poder insertarlo en otra persona que es la receptora. O sea, hay cosas que son fabulosas en medicina, en investigación, telemedicina, cómo se está haciendo. Acá sí se necesita 5G para lo que es, por ejemplo, telemedicina, que hay mucho de telemedicina. Y con telemedicina, ¿qué hubiera pasado? Si Maradona ayer hubiera tenido telemedicina, estaba jodido, era muy, muy complicado. Pero con telemedicina se pueden solucionar muchísimos casos de personas de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque va a tener instalado en su cuerpo sensores que están monitoreando en forma permanente cuál es su estado de salud y pueden disparar determinadas correcciones para mejorarlo. ¿Mm? Entonces, bueno, por lo menos no daría lugar a que no estuvo 12 horas sin atención o sin ocuparse o lo que sea, ¿no es cierto? Pero realmente hay muchas cuestiones de telemedicina que van a ir cambiando. Ya hoy día ustedes conocen relojes que lo tienen puesto o celulares que funcionan con el reloj y que miden no solamente el pulso, sino están midiendo la presión, están midiendo el grado en el caso mío, me pueden medir la diabetes, de estar marcándome cómo fue mi curva de diabetes en todo el día, y si yo tuviera una válvula, estar disparándome la cantidad necesaria de medicamento para corregirlo. O sea, hay muchísimas cuestiones que la inteligencia artificial está solucionando en medicina. Una de esas cuestiones que es interesante son los cirujanos robots que ya hay en Argentina, hay varios. Uno de ellos lo tiene el Hospital Italiano. ¿Vos me habías comentado lo del cirujano robot? Sí, sí. Sí, sí, correcto. Por eso, hay mucha, el otro día en otra clase que estaba diciendo, uy, pero, profe, hasta que eso llegue a la Argentina, no, no, ya llegó, ya está acá y está operando en muchas áreas. Hoy pueden llegar, no sé dónde le meten el catéter. Bueno, creo que a tu esposo le hicieron una operación que le introducían un catéter. No, estoy confundido, otra persona. Le introducen por la vena y le llegaron a la cabeza, Alberto, un amigo. Le introdujeron por la vena, creo que por la pierna entraron, y le llegaron a disolver, la computadorita entró hasta la cabeza para disolver un coágulo. O sea, claro, terrible. Yo la verdad que eso cada vez uno lo va pensando como algo más cierto y no de tanto de películas como lo pensábamos hace un tiempo. Y en esto el periodismo y la investigación también hizo su avance. Cuando empezó toda esta tecnología, los periodistas dijeron, no, ¿quién nos va a reemplazar a nosotros? Sin embargo, el otro día leía sobre las elecciones de Trump que casi un 20% de los artículos publicados internamente en Estados Unidos fue realizado por computadora sobre las elecciones. O sea, que le daban los datos,
le daban los datos de quién había ganado, no tanto para presidente, sí para las bancas del Senado, ¿no es cierto? Quién había ganado, cuáles eran los antecedentes del condado y todo, y escribía el artículo completo como si fuera un periodista, diciendo las relaciones que había, con qué pensaba la gente, cuál era la tendencia, y todo eso para llegar directamente a escribir un artículo que no se distinguía si estaba dado por una máquina o estaba dado por un periodista, ¿no es cierto? Entonces la escritura inteligente de artículos es algo bastante difundido, bastante común. Hay muchos programas que escriben artículos en forma inteligente, que uno les puede decir qué tema quiero escribir, qué datos le voy a dar, cuáles son el fruto de la investigación, y arman el artículo relacionándolo con muy poca guía. También ha ayudado mucho a la investigación periodística todo lo que es inteligencia artificial, haciendo relaciones entre distintas cosas, búsquedas, y todo eso se hace una cuestión que es mucho más fácil, con el data mining o el reconocimiento de datos, o se hace un análisis de todos los datos disponibles. O sea, no estamos limitados a una base de datos determinada, sino podemos trabajar con datos que no sean estructurados, datos no estructurados. ¿Mm? El data mining, la ventaja que tiene es que estructura los datos a medida que los va trabajando, de acuerdo a la necesidad que tenga, y lo hace con velocidades muy grandes, ¿sí? Lo hace con velocidades muy grandes, que llevan su tiempo igual. Pero por eso, por ejemplo, se está trabajando cada vez con computadoras más y más, más rápidas. Ni qué hablar el día que lleguen la computación cuántica, que me hubiera encantado poder introducirlo en este curso, pero realmente no da el tiempo, ¿no? Bueno, otro tema muy interesante es la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad, con la cibernética, con el control de las comunicaciones, con la forma en la cual nos aseguran que no nos espíen, en lo que no queremos al menos. ¿Mm? Desde aquella primera aplicación de inteligencia no artificial, sino de tuning, cuando tuvo que descubrir cómo trabajaba la máquina Enigma. ¿Saben lo que es la máquina Enigma? ¿Alguien sabe lo que es la máquina Enigma? ¿Alguien vio la película Enigma? Nadie. Alguien diga yo, nada más. No le voy a preguntar que me cuente la película. ¿Nadie vio la película Enigma? Yo no. Ah. Bueno, mírenla, es una película de la guerra. Enigma era la máquina que usaba Hitler para codificar los mensajes. Y hubo un inglés que entre otras cosas era gay. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver que era gay? Bueno, ahora les digo, que era gay, y el tipo era un genio, y ese tipo que era genio descubrió cómo poder desencriptar los mensajes que tenían, y fue uno de los primeros en aplicar inteligencia artificial. Este tipo se llamaba Turing, y fue realmente un genio. ¿Y saben dónde murió? En la cárcel. No se suicidó, no, se suicidó. ¿Y por qué se suicidó? Porque lo mandaron a la cárcel, ¿eh? Se suicidó. Se suicidó, me parece, sí. Se suicidó porque lo habían mandado a la cárcel sus propios compatriotas por ser gay, ¿sí? Por haber confesado que era diferente. Por ese motivo lo mandaron a la cárcel, y recién la reina Victoria o el gobierno de Inglaterra hace muy pocos años le concedió el perdón, o le pidió perdón, mejor dicho, y le dieron una medalla, más bien que muchos años post-mortem, porque gracias a ese señor acortó la Segunda Guerra Mundial en al menos 2 o 3 años. ¿Mm? Si tienen oportunidad de ver en Netflix la película, mírenla porque es realmente un peliculón. Y fue el primero que aplicó
la resolución de la cibernética, porque la máquina Enigma trabajaba con un montón de discos que se hacían los mensajes y este hombre lo que hizo fue desencriptarlo. Y todo lo que ustedes usan hoy de encriptación se basa en esos mismos principios y hace a lo que es la forma de inteligencia artificial que nos protege. Mientras más inteligencia artificial haya en la criptografía, más protegidos vamos a estar. Este es un poco lo que está tratando de incluirse. Dentro de la inteligencia artificial se trabaja mucho en todo lo que es criptografía para tratar de proteger las comunicaciones fundamentalmente. También la inteligencia artificial trabaja mucho en lo que es atención al cliente. Y de esto ya hemos hablado, o sea, las respuestas que se le da desde un banco o las respuestas que dan de un comercio o la forma como se atiende a los clientes cada vez más están manejados a través de programas de inteligencia artificial. Estos programas de inteligencia artificial me posibilitan no descuidar ningún aspecto, tratar de que cada cliente se sienta comprendido, se sienta atendido y pueda brindar el servicio a veces de preventa o de venta o de postventa que realmente se requiere. Más allá de todas estas aplicaciones generales, concretas que podemos hablar, hay otros proyectos de inteligencia artificial que son bien concretos y que quisiera mencionarles como para que ustedes los conozcan, los sepan. Algunos que ya los vivieron, que pasaron a lo mejor a desapercibidos. ¿Alguien conoce a Cortana en Windows 10? ¿La conocen? ¿A esta chica Cortana? ¿No la conoce nadie a Cortana? A ver, diga yo el que conoce a Cortana. No, profe. Oh, Dios, estos chicos no conocen a nadie, no son gente de mundo ustedes, che. Cortana es una joven asistente, artificial por supuesto. ¿Por qué pusieron una mujer? No sé. IBM, yo creo que debería haber puesto Cortana y un Cortano. Pero quisieron poner a Cortana para asistir en Windows 10. Cortana está en Windows 10 y teóricamente iba a ser una inteligencia artificial que se iba formando a medida que ustedes iban trabajando con Windows 10. A medida que ustedes iban avanzando en Windows 10, Cortana iba aprendiendo cómo se comportaban ustedes. Entonces iban a tener un asistente que iba a adivinar sus movimientos en función de qué comportamientos ustedes tenían. Ese era el proyecto original de Cortana. Si ustedes todas las mañanas lo primero que hacían cuando prendían la computadora era ver el tiempo y estaban buscando el tiempo, Cortana lo que iba a hacer era apenas abrieran la computadora les iba a mostrar el tiempo y decirles el tiempo hoy es cálido, sin viento y bueno, lea tranquilo el diario, no sé. Iba a ir generando ese apoyo, ese soporte que debería dar Windows 10. Pero la gente en general prefirió ignorar a Cortana y la mayoría hizo lo que seguramente deben haber hecho muchos de ustedes y es que Cortana está deshabilitado en sus computadoras, ¿sí? Hay mucha gente que a Cortana lo tiene deshabilitado. Yo, por ejemplo, lo tengo deshabilitado porque me robaba memoria, andaba media lenta Cortana, entonces lo deshabilité. Claro, las demás marcas no se quedaron atrás. Entonces Apple dijo, vamos a poner nuestra propia Cortana y se llamaba Siri. Entonces yo le puedo decir, oye Siri, y le puedo hacer cualquier pregunta a Siri y Siri me la contesta. Entonces a lo mejor alguno que tiene Apple, a Siri sí la conoce y es lo mismo que Cortana, pero en el otro. Amazon y Google decidieron también hacer lo mismo, nada más que Amazon le llamó Alexa y Google le llamó Google Assistant, asistente de Google. No quiso meterse porque hubo mucha reacción con esto de que pusieran
todos nombres de mujer, hubo reacciones de feministas en Estados Unidos de por qué consideraban que la feminista era la que estaba para servir y cosas así. Entonces Google, para no entrar en esa disputa, consideró poner Google Assistant. Pero estos proyectos de inteligencia artificial individual para las personas con los programas no fueron muy bien recibidos, digamos. El que sí es bien recibido y trabaja bastante es IBM Watson. IBM tiene su propio proyecto de inteligencia artificial que se llama Watson. Watson era el nombre del primer dueño de IBM y así titularon a este proyecto, que en realidad lo que hace es distintos aspectos. Watson está en muchos diferentes aspectos. Watson tiene programas de inteligencia artificial con los cuales se puede interactuar en educación, tiene programas para conocer el universo de inteligencia artificial, que imagina cómo puede llegar a ser a partir de los datos que tienen el resto del universo. Bueno, así cantidades de diferentes proyectos que maneja Watson. Uno de los proyectos interesantes en que actúa Watson es, por ejemplo, Watson Analytics, que lo que hace es trabajar con datos. Entonces me presenta una gran cantidad de datos y yo puedo trabajar dentro de mi investigación. Vamos a suponer que yo tenga una investigación determinada de un tema. Entonces yo lo que puedo es pedirle a IBM que me preste a Watson Analytics y analice mis datos en forma conjunta con todos los datos que hay en Internet y en el mundo. Entonces se puede llegar a trabajar a través de Watson, de esta inteligencia artificial, para tratar de determinar los datos. También hay otra, ahí está API Watson. Ustedes saben lo que es una API. Una API es una vinculación que me permite generar un programa a partir de otro programa, o sea, vincular programas entre sí. Eso es una API. Y hay una API Watson que lo que permite es construir aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces ustedes son programadores, pueden entrar a Watson. Es una plataforma abierta, es una plataforma libre, digamos. Cualquiera puede ir, registrarse y entrar. Entonces entran a Watson, entran a la API y pueden construir un proyecto de inteligencia artificial. Lo único que ese proyecto queda ahí para mostrarlo, queda a disposición, y alguien puede estar mirándolo, verlo, copiar la idea, lo que quiera. Desde el año 2013 se está trabajando con Watson Salud. Watson Salud trabaja con un centro de cáncer en Estados Unidos y tienen centros, digamos, hacen estudios y aplicaciones en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, se trabaja a través de inteligencia artificial en clínicas de África para hacer operaciones a distancia con Watson, siempre con la base del centro de cáncer Memorial Sloan Kettering. Watson Educación es el único que conozco realmente, que me metí, que he estado viendo. Tiene montones de chiches, programas, formas de trabajo, enseña muchísimo sobre el tema de cómo llegar a los alumnos, de qué manera yo puedo transmitir conocimiento a través, valiéndome de la tecnología, valiéndome de muchas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y utilizando todos esos temas. Bueno, con la inteligencia artificial, con todo esto se puede desde prevenir con algoritmos una inundación, hacer un modelo sistemático de cuál va a ser el tiempo en los próximos años, o cuáles van a ser las distintas formas en las cuales se va a desenvolver la humanidad, no sé.
Puedo hacer un programa que detecte accidentes de tránsito, por ejemplo, con Twitter. En Tandil lo desarrollaron unos chicos de la universidad. Puedo hacer seguros, porque consulta en la base de datos general y toma decisiones a partir de ahí de qué póliza de seguro le va a dar. Bueno, montones de cuestiones que se pueden llegar a hacer. Acá hay algunas características, por ejemplo, que ganó el Jeopardy. Jeopardy es el concurso más grande de Estados Unidos de razonamiento, de preguntas y todo eso. Y hay aplicaciones de inteligencia artificial que son hasta curiosas. Por ejemplo, hay un político que se llama Sam, que lanzó su candidatura en Nueva Zelanda. En China trabajan con la inteligencia artificial en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, hay una serie de ventajas de la inteligencia artificial. No acepta coimas, no tiene favoritismo, no siente miedo, no lo pueden amenazar, no se mete con historias raras. Bueno, hay un montón de cuestiones que la inteligencia artificial puede crear, puede crear sociedades más justas. ¿Será así? ¿Realmente creen que la inteligencia artificial podría crear sociedades más justas? Ay, Dios, bueno, no sé, es una pregunta para dejarla picando, ¿no es cierto? Este es un programa desarrollado en la Argentina, este programa fue hecho en la Argentina. Lógicamente le ponen nombre extranjero para poder vender en otros países. Pero el BU Face Recognition es un programa que funciona en varias provincias del norte. Ustedes cuando van a comprar con un plástico, con una tarjeta, tienen que llevar la tarjeta, ¿no es cierto? Y a alguien les roba la tarjeta, podría usar su tarjeta. Y si les robó el documento, podría usar su tarjeta y documento. Bueno, con este programa, de la única manera que les pueden robar dinero de una transacción de una tarjeta sería con su cara, si le roban la cara. Si le cortan la cabeza, pero va a ser muy... No, tampoco, porque tienen que tener los ojos abiertos, va a ser medio complicado ir con un pedazo de cabeza a un negocio, cóbreme, por favor. Bueno, este programa lo que hace es un reconocimiento de las distintas facciones de la cara y en función de eso me da las distintas tarjetas que tengo asociadas a mi cara. ¿Mm? Entonces yo elijo la tarjeta y puedo pagar con cualquiera de las tarjetas que tengo. Entonces, en lugar de yo estar buscando en mi billetera, voy a elegir con Visa, voy, pongo la cara adelante de una pantalla y me salen todas las tarjetas que yo tengo, elijo la tarjeta que quiero y hago el pago en forma directa. Esto me va a evitar que tenga que andar con contraseña, me va a evitar que tenga que andar con montones de cuestiones. Ahora ustedes me van a decir, pero eso ya existía, esto de que reconozcan las caras, ya nos han dicho que sí. Aparte el Picasa, que tiene más años que la Carapela, era un programa que reconocía las caras y ya desapareció el Picasa. Ahora Google Fotos también lo hace, Facebook lo hace, sí, pero lo hace con una, digamos, la identificación llega al 99,99 creo, por ciento de seguridad de reconocimiento de cara. Y el otro tema es la criptografía que tiene, que ha sido una muy buena criptografía según la gente de la UBA, que fue uno de los que participaron en el desarrollo. Es muy buen producto. Hay muchos productos que están desarrollados en Argentina. Argentina tiene mucha programación desarrollada y en venta en el mundo. Es algo que realmente, lamentablemente, no se toma muy en cuenta. La ley de software no lo beneficia mucho porque podría ser una buena entrada de divisas. ¿Mm? Otra es la Azure Media Analytics, que es para desvíos de seguridad industrial. En el caso de Argentina se desarrolló para la empresa
Ternium, que es una empresa que está en San Nicolás y en Estados Unidos, en México. Se dedica a lo mismo que hacen en Campana, ¿cómo se llama? Bueno, caños, hierro, sé que del orden de metalurgia, me parece. Y lo que hace es el control de seguridad. ¿Cómo? Siderúrgica. Siderúrgica, ahí está. Este, y esta empresa tiene cámaras puestas en todos lados. ¿Cómo funciona esto? Tiene cámaras puestas en todos lados y las cámaras son capaces de detectar situaciones que pudieran constituir un peligro para la seguridad industrial. ¿Mm? Esto se desarrolló en principio para esta empresa, que fue la que primero habrá pagado el desarrollo del derecho de piso, pero este, que es un grupo que también era originario de Argentina, hoy no sé dónde está, pero es muy probable que esté en Palo Alto o en algún lugar de aquellos, ¿no es cierto? Trabaja, ha desarrollado este producto. Por ejemplo, hay muchas empresas que nacieron en Argentina y hoy están en Bajo California o están en algún lugar del extranjero. Los mismos argentinos, los mismos chicos argentinos que desarrollaron el producto. Otra empresa que hizo también un desarrollo que les va muy bien, se llama Muro la empresa, y se dedica a hacer algo parecido al Padlet. ¿Vieron el Padlet que yo utilicé para pegar los trabajos que ustedes hicieron, las diapositivas o las distintas cosas? Bueno, ellos hicieron algo parecido que se usa mucho para empresas, se llama Muro. Y yo no lo puse porque está todo en inglés y me dio bronca, porque la primera traducción, la primera generación fue en español y después resulta que empezaron a vender para Estados Unidos y están desarrollados en Estados Unidos y en Inglaterra. Y bueno, ese es el mercado que tienen. Así que llama Muro, pero es una empresa argentina. Bueno, hay muchos programas de chatbot también. ¿Qué son los programas de chatbot? Los que simulan conversaciones reales. ¿M? Si ustedes llaman al Banco Ciudad de Buenos Aires o al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo que había varios, el Banco Provincia de Buenos Aires también lo tiene, hay varios bancos así que están utilizando robots que atienden las llamadas y que contestan. O sea, en función de las palabras que escuchan, en función de las palabras que están escuchando, les van haciendo preguntas que a su vez contestan. Entonces, si ustedes le dicen, ay, quisiera averiguar sobre un préstamo, entonces reconoció préstamo y a partir de ahí disparó toda la perorata de préstamo. Señor, si usted está... Viene con preguntas frecuentes y Claro. con algunas palabras clave. Sí, yo estuve charlando con el del gobierno de Buenos Aires. No me acuerdo qué era que le tenía que averiguar a mi hija, me puse a tratar de ver a ver cómo era. Uno si quiere lo vuelve loco, ¿eh? O te vuelve loco a vos. No sé, ¿qué es primero ahí? ¿Tiene Telefónica? ¿Cómo? Es similar, sería lo que tiene Telefónica me parece que también lo tiene. Telefónica me parece que también lo tiene. Y no sé, no, Claro no, porque he llamado a Claro y no. Pero Telefónica puede tenerlo, sí. Y ahí ya se está dando mucho porque ahorra mucho personal. Bueno, Te dan respuesta a las 24 horas. aparte, Llegás a una pregunta que te dice, envíanos tus datos, así nos podemos comunicar. Cuando ven que no llegás a una respuesta, entonces te piden el dato. Y de esa manera, al otro día te están llamando por teléfono. También sirve para recolectar datos. claro, no solamente eso, sino que no para merendar, no falta, no se pone a chusmear con el que está en el teléfono de al lado. ¿Vio? Hay un montón de cuestiones que tiene la inteligencia artificial que son problemáticas para los trabajos. Fácil de hacerlo, porque el otro día pasó y tengo armado en las páginas y en el Instagram, cosa de tener algunas respuestas ya automáticas. Está Ujú. buenísimo, Movistar ya sacó hasta el WhatsApp. claro.
Claro. el WhatsApp Ahora, la pregunta, ¿podrán las máquinas pensar como humanos? Y ahí puse algunos de los robots conocidos. ¿Alguno conoce el nombre de alguno? No, ninguno, estoy seguro que ninguno conoce ninguno de estos. Bender, ¿Quién? Bender, el de Ah, claro, el de Futurama. Ese lo y tenía. el medio es el de los supersónicos, que no me recuerdo el nombre. Robotina. Robotina. Robotina era, Este no me era. acuerdo, pero era una película muy bizarra, que eran dos o tres. Sí, 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 bueno. Y este Y el otro es era el de Star Wars. Arturito. No era Arturito. Bueno, y este lo seguiré. Bueno, pero estos robots, ¿será posible que podamos llegar a hacerlo? ¿O vamos a tener una dependencia total de las computadoras, que las computadoras nos estén exigiendo en forma permanente, que es lo que está pasando? Bueno, ese es el planteo un poco que nos da frente a los trabajos que vienen, frente a nuestra propia tarea, o sea, los nuevos empleos que vamos a ir viendo que aparecen, las relaciones que mantenemos con las personas, vamos a depender tanto de la computadora en relación a las personas o en relación a las computadoras. ¿Sí? No sé si alguien ve esta serie de Netflix que a mí me gusta, es bastante malos algunos capítulos, pero bueno el mensaje en sí, el contenido. O sea, a veces mal filmada, la que está en Netflix, ¿alguien me recuerda el nombre? La serie esa de futurología, de... ¡Ay! ¿Cómo me estoy olvidando cosas, che? Bueno, hay una serie que plantea todos temas así de futuro, que realmente muchas de las cuestiones que plantea es como para ponerse a pensarlas, ¿no es cierto? Y una de ellas es que todos nos valoraban, o sea, vamos a dándonos puntos, me gusta, no me gusta, y cuánta importancia le demos a eso, y tanto valemos por lo que otro nos califica a través de las redes sociales, de los programas, de los medios, que nos van dando más o menos créditos. Y si la información es mejor porque esté en más redes sociales o no, y ahí nos lleva a lo de las fake news o las noticias falsas o que desconfiemos de todo. Ayer creo que cuando se dijo en las redes sociales que Maradona había muerto, casi nadie lo quería creer por la falsedad que hay en las noticias de redes sociales, ¿no es cierto? O sea, hay una cuestión que a veces nos hace desconfiar de toda la tecnología, nos pone en duda toda la tecnología porque tenemos tanta información y tanta data que al final creemos que no tenemos nada. Entonces, ¿qué efectos nos produce eso en nosotros como personas? Nos produce mayores aislamientos, nos produce depresión, hay déficit de atención, hay trastornos del sueño, hay una baja en el coeficiente intelectual, como el artículo que les mandé, de que la actual generación es la primera generación que tiene un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres, que esto sería un retroceso de, de la cantidad de inteligencia que posee el ser humano a partir del uso inapropiado de la tecnología. ¿Qué es lo que pasa que, por ejemplo, todos los grandes popes de la tecnología no permiten que sus hijos usen tecnología de chicos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué perjuicios y beneficios tenemos para descubrir en la tecnología? Hay realidades que son drásticas. ¿M? Para el 2022 nomás peligran 75 millones de empleos en sectores como contabilidad, secretariado, fábricas, centros de gestión de clientes, servicios postales. ¿Sí? En el 2025 el 52% de las tareas profesionales van a ser cumplidas por robots. Y cuando hablo de robot, no hablo de robotina, no hablo de Arturito. Hablo de una computadora, un programa robot
que va a hacer la declaración jurada de impuesto a las ganancias, que va a hacer la declaración jurada de ingresos brutos, que el otro día con Gabriela tuvimos oportunidad de verlo, ¿no es cierto, Gabriela? Cuando en la conferencia esa que me invitaste, Sí, lo estábamos. sí, y hoy en día 12 horas de trabajo con un contador, hay un programita, ¿sí? Esto que dice, que por ahí lo llaman robots, pero en realidad son programas. Entonces el costo no es tan alto y 12 horas de trabajo de un empleado en un estudio contable eh, se resumían a una hora directamente con este programa. Y lo único que hace es hacer un clic, grabar las claves fiscales de todos los clientes que tengas en el estudio y pones a correr la máquina. Directamente la máquina en una hora y media te baja toda la información y te permite realizar toda la recategorización de tus clientes. Pero en promedio se tenía en cuenta que 12 horas de trabajo estaban siendo realizadas en una hora 20. Así que imagínense ustedes que por ahí uno tiene un empleado que 12 horas de trabajo capaz que son, no sé, entre todos los cortes y todo, una semana, media jornada, ¿no? Y esto en una hora el programa te lo estaría haciendo. Entonces, imagínense que los estudios contables, a partir de esto, se puedan re reestructurar y decir, compro el programa, no tengo empleados. Y eso hay que empezar a pensarlo, porque es lo que se van a venir. Entonces uno tiene que pensar, bueno, a ver hacia dónde me tengo que dirigir cuando estudio estas carreras, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que...? Porque obviamente la importancia también de las personas para saber cuál es el proceso que es necesario, porque no es que vamos a ser imprescindibles. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es esos procesos que nos llevan determinados tiempos, los vamos a mejorar, entonces nosotros como profesionales, ¿en qué cosas deberemos ocuparnos? Así que no es que el contador va a desaparecer, sino en qué cosas vamos a tener que enfocarnos. Si va a ser más para las áreas de administración, si va a ser más en las áreas de innovación, pero obviamente que las personas también se necesitan. Pero todo lo que son procesos, por eso esta materia es tan importante, todo lo que es procesos, ¿sí? Vamos a empezar a tener una importancia preponderante. ¿No, Raúl? Correcto. Es decir, que fíjense que los empleos van a tener un cambio, vamos a tener que reinventarnos. Porque si bien va a desaparecer un montón de gente, yo conozco acá algún contador, mi contador tenía 3 empleados en el estudio, cambió, hizo algunos cambios, cerró la oficina y ahora solamente le quedó una sola chica que trabaja desde la casa y trabaja él y se compró un programa que me dijo que es maravilloso. No sé si es así, pero dice, mira, gasté plata cuando empezó esto de la pandemia y realmente ya lo pagué en plena pandemia cuando todos no podían. Claro, pero hubo 2 trabajos menos. Ahora, esto nos va a dar nuevos empleos, bárbaro, nos va a dar nuevos empleos. Hay 133 millones de empleos por crearse. ¿Mm? Bárbaro, qué fabuloso, muchos empleos nuevos, pero ¿cómo estamos calificados para esos empleos? Es preocupante en los sectores de tecnología de la información la poca preparación que hay, la poca preparación que tienen ustedes, y no los estoy bardeando ni nada por el estilo, la poca preparación que tienen y que necesitamos que se preparen. Por eso trato de abrirle los ojos en todo lo que es información, comunicación, servicios financieros, técnicos. Yo me he cansado de repetir que hay muchos posgrados en el área de criptomonedas, en todas estas áreas que van a tener que empezar a hacer, van a tener que empezar a ver.
¿Mm? Así que traten de pensar en qué trabajos son los que van a venir en el futuro. Y va a haber muchos trabajos para las ciencias económicas, analistas de datos, desarrolladores de software, especialistas en comercio electrónico, especialistas en redes sociales, especialistas en mercadotecnia. Todos esos son trabajos que están relacionados con las ciencias económicas. E insisto en este tema de que lo que ustedes están haciendo acá, empezando acá, no es un título de licenciado en administración o técnico en tal área o contador. Están empezando una formación en ciencias económicas que va a tener que seguir por muchos años más, donde van a tener que actualizar sus capacidades, sus conocimientos, sus experiencias, ¿sí? Y cada vez más, y en tecnologías, y en distintas tecnologías. Eso se llama ubicuidad, y eso es lo que van a tener que hacer. Por eso yo les pedía, preséntenme en cualquier medio. Ah, yo puedo hacerlo en TikTok, sí, hacerlo en lo que quiera, pero traten de ser flexibles, de tener cintura, porque el que tenga cintura va a sobrevivir, el que no la tenga va al muere, porque se está tratando de reducir costos, reducir salarios, y lo que voy a tener que pensar es cómo yo me genero mejores ingresos, cómo desarrollo nuevas aplicaciones, cómo hago la vida más simple para la gente. ¿Puedo pensar qué va a ser de mi trabajo el día que salga de la universidad? No, no voy a poder pensar eso. No puedo pensar qué va a pasar el año que viene. Entonces tengo que aprender a ser flexible, aprender a ubicarme donde sea, ver cómo puedo planificar mejor actividades, cómo puedo hacer mejor la creación de nuevas facilidades, de nuevos aprendizajes. ¿Mm? Las desventajas que tiene la tecnología son muchas y las tenemos que aprovechar. ¿Y cómo voy a aprovechar una desventaja? Y bueno, el software requiere actualización y mantenimiento permanente. Bueno, tengo que aprender a ver cómo me las ingenio para decir, yo sé mantener y actualizar el software para que no necesiten a alguien que esté. Entonces ver cómo cuando compro un software o como adquiero un software, veo la forma de actualizarlo y mantenerlo de la mejor manera posible para que esta desventaja se minimice. ¿Cómo puedo tener sistemas que sean lo más expertos posible? ¿Cómo puedo aprender de la tecnología para tratar de valerme de ella? ¿Mm? Hay muchos que dicen, se pueden llegar a crear máquinas que desplacen a la raza humana, reemplacen al hombre. No, si nos hacemos valer, no. Ahora, si somos cómodos, dejamos que otro aprenda las cosas, no nos va a reemplazar la máquina, nos va a reemplazar un vivo que sepa manejar la máquina, que es peor. ¿Sí? Pasamos a depender de otros que sepan manejar las máquinas. Lo que tenemos que ver es cómo, cuando hablamos de brecha digital, el otro día tuve una discusión con un docente de otra sede en una reunión sobre el tema de que por la brecha digital había que volver a la universidad presencial. O sea, defienden la universidad presencial por el tema de la brecha digital y que hay que defender que estamos dejando fuera de la universidad a mucha gente porque no tiene acceso a la tecnología y que por eso la universidad, al ser pública y gratuita, tiene que ser sin digitalización. Entonces, estamos errando. Lo que tenemos que hacer es ampliar la forma de que la tecnología le llegue a esas personas y acercarlos, acortar la brecha digital, pero no eliminando la tecnología. No podemos decir eliminamos la tecnología. Esto es como el combustible es caro, rompamos los autos y volvamos al caballo. Estamos todos locos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el hombre sepa superarse, y ustedes son los que tienen que saber superarse porque son los que están empezando. ¿Mm? Dentro de todo esto, como comentario, tenemos otras desventajas, que es la basura tecnológica. La basura tecnológica se llama scrap. ¿Mm? El scrap es todo lo que sobra. Bueno, cada vez hay que hacer que sobre menos, que reciclemos lo que estaba sobrando, que reciclemos
las cosas para poder lograr una mejora en eso de tirar basura. Pero todo esto que estamos hablando en estos últimos minutos nos lleva a pensar en las ventajas y desventajas de la tecnología. Esa pregunta que les dejé picando hace un ratito, si será tan ventajoso la inteligencia artificial, si hará que las sociedades sean más parejas, si hará que sean más inequitativas, o qué provocará en cada una de las personas. Y por eso, pensando esto, ya hace un par de años que vengo estudiando sobre un tema que le llamo responsabilidad social tecnológica. Y esto es algo que planteo, que lo he planteado en algunas presentaciones así nacionales y ha sido bien recibido, pero bueno, es algo que dice alguien, no pasa de ser eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad frente a la tecnología? ¿Qué respuesta social damos a los problemas que nos presenta la tecnología? ¿Damos una respuesta realmente a eso? ¿Debatimos los aspectos positivos y negativos de la tecnología, tratando de minimizar los aspectos negativos, tratando de optimizar lo positivo? ¿Estamos trabajando en todo eso? Según algunos, la responsabilidad social tecnológica, dentro de las pocas definiciones que encontré, y hablaba de eso de acortar la brecha digital, o sea, mejorar, emparejar la sociedad, tratar de que el desarrollo tecnológico llegue a todos por igual, hacer un análisis responsable y ético de las categorías sociales para que todos nos igualemos ante la tecnología. Yo creo que es mucho más que eso. La responsabilidad social tecnológica es hacer un análisis responsable y ético de toda la tecnología, dividir ese análisis en distintas categorías, cómo nos afecta en lo social, en lo económico, en lo financiero, en lo laboral, en lo personal, en lo humanitario. ¿Quiénes son los que están sufriendo esos embates de la tecnología y beneficios de la tecnología? ¿Cómo dividimos? ¿Qué pasa con los individuos? ¿Qué pasa con las empresas, las organizaciones, los entes, los gobiernos? ¿Y sobre qué tendría que trabajarse? Sobre todo el desarrollo tecnológico de cualquier naturaleza, sea software, hardware. ¿Cómo nos incide? ¿Cómo nos está incidiendo una red social? ¿Cómo nos está incidiendo el grooming? ¿Cómo nos está incidiendo montones de aspectos de la tecnología que los vemos bastante mal? ¿Y para qué hacer todo esto? Para potenciar si es un cambio beneficioso, advertir de los perjuicios y tratar de llegar por igual a todos los que tienen que acceder a esta tecnología. Por eso, en los objetivos generales, la responsabilidad social tecnológica está relacionada con algo que van a ver a través de la carrera, que es la responsabilidad social empresaria. Y en lo específico habría que definir los alcances, la difusión, qué pasa con la responsabilidad social tecnológica y cuán responsables somos dentro de las ciencias económicas de todo esto. Porque en cualquier cosa que hagamos hoy día, la responsabilidad social tecnológica está presente. Y tiene un costo ser tecnológicos. Ser tecnológicos tiene un costo. El costo a nivel mundial lo pagamos que en 210 días consumimos lo que producimos en 365. O sea, y el día ese cada año se va cortando más. Ese es el día que terminamos de consumir lo que producimos en la Tierra. No sé, tiene un nombre, no lo voy a recordar en este momento, pero tenemos que ser conscientes de que la huella que estamos dejando, la huella de carbono que estamos dejando sobre la Tierra es nefasta. Nos estamos comiendo. O sea, estamos haciendo pelota a la casa, pero cada año la hacemos peor.
vamos quemando más campos, vamos dejando más lugares desérticos. Y ahí está la respuesta. En 210 días, el día 210, ya consumimos lo que producimos en un año. O sea, estamos viviendo de arriba 155 días. ¿Y eso gracias a qué? Y gracias a todos, a cada uno de nosotros. En las empresas hay responsabilidad. Algunas empresas son responsables, algunas. Otras es un desastre. Minería, ni qué hablar. A nivel individual, ¿somos responsables? Bueno, y a nivel global, y bueno, si ustedes miran en el mundo, hay países que sí, hay países que no. Hay países que no. Por eso un tema que me hubiera gustado meter son todos los puntos que las Naciones Unidas disponen como objetivo, los 17 puntos que Naciones Unidas ponen como objetivo en los próximos 10 años. Entonces, dentro de esos objetivos están aquellos que llevan a que de alguna forma tratemos de lograr un equilibrio que no se logra, y la tecnología es un gran contribuyente a todo esto, es un gran contribuyente, por las características que son propias de las personas. Somos responsables, pero no... Sí, como personas en general somos responsables. Y en lo particular, no, yo no soy responsable. Pero todos los demás, yo creo que la sociedad tiene que ser responsable. Y vos no sos parte de la sociedad. Pero ¿qué va a hacer que yo tire en la calle el pucho? ¿Qué va a hacer que yo contamine? Soy uno solo el que contamina. Pero como sociedad no tenemos que contaminar. ¿Sí? Entonces todas estas cuestiones son complicadas. Como sociedad afectamos a veces a terceros, como personas afectamos a terceros. Somos muy vivos a veces para hacer nuestros enunciados. Por ejemplo, Comodoro se opone a la minería, y Comodoro es la ciudad minera número 1. Vivimos gracias a la minería, o el petróleo nace en alguna planta. Entonces no tenemos que ser crápulas de pensar una cosa y decir otra. Entonces tenemos que medir cuáles son los valores éticos, personales, los valores que tiene que tener la comunidad y cómo tenemos que responder al medio ambiente. También desde las ciencias económicas, nosotros como profesionales en ciencias económicas, manejamos muchísima data e información, manejamos muchísimas decisiones. El día que ustedes sean profesionales manejamos mucha información en las empresas, en las organizaciones, que somos decisores sobre estos temas. Tenemos que ser responsables de que cuando estamos en una empresa lo vamos a medir, cómo vamos a hacer el cumplimiento de las normas, si vamos a contaminar o no vamos a contaminar. Y eso lo hacemos como profesionales en ciencias económicas. Por eso la responsabilidad social tecnológica la tenemos que conocer. Como docentes, para poder difundirlas, como sociedad, para defender sus valores, como empresa, para ser responsable, como gobierno, para formar una conciencia de uso, y como individuos, como cada uno de ustedes, para hacer uso de esa responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Reflexionemos cómo construir esta responsabilidad social tecnológica, cómo nos afecta. Tendríamos que pensar en todos estos temas. Esto es lo que yo les llamo a reflexionar en esto, a todos ustedes que lo conozcan, que sepan que existen, que lo puedan ver. Naciones Unidas, ya les dije en esos 17 puntos, da las políticas generales. Hay a través de normas ISO, que algún día las van a conocer, las 26.000 hablan de responsabilidad social empresaria, la 29.100 habla de información, las normas GRI son otras normas que hablan de todo lo que tiene que ver con la informática, la tecnología y la contaminación. Las normas de inteligencia artificial también están, o sea, que hay normas, lo único que tenemos que hacer es obedecerlas. En educación hay normas, la ley de educación, la 26.206, ¿sí?,
que nació hace una punta de años, nació hace más de 20 años creo, incorpora que nosotros tenemos que inculcarles a ustedes un espíritu crítico, un espíritu de desarrollo, que sean personas que evalúan, que pueden responder en forma responsable. Yo no sé si lo hacemos en todas las materias. Yo, sinceramente, trato en esta materia de hacerles por lo menos este llamado a la reflexión, de hacerles conocer estos aspectos que ustedes deben conocer y ir pensando. Más de uno de ustedes debe decir, yo contamino, tengo que empezar a pensar que en realidad esta tierra no es mía, la heredé de mis padres y se la voy a heredar a mis hijos, la tomo prestada de mis hijos. Entonces, bueno, ¿de qué manera yo voy a poder colaborar para mantenerla? Bueno, esta es una de esas formas, la responsabilidad social tecnológica, ver cómo se puede analizar críticamente la tecnología, ver cuándo contamina, cuándo hace mal, cómo puedo participar de esos grupos de interés, que pueden ser empresas, pueden ser organismos, pueden ser el mismo gobierno, pueden ser sectores financieros, la universidad tiene que formar un aspecto importantísimo en esto. Hoy, sin ir más lejos, tuve una reunión con el rector sobre este tema. O sea, realmente tenemos que ser partícipes de todo esto. El gobierno haciendo regulación de políticas, usos de tecnología, difundir, capacitar, controlar, establecer las normas y leyes, las organizaciones establecer las pautas de cómo van a trabajar, cómo interconectarse, cómo accionar mejor, cómo controlar, ¿sí? En los organismos y entidades financieras ya lo van a estudiar ustedes en las distintas leyes, cómo se regulan, cómo están, qué peligros y qué engaños se pueden producir y cómo difundirlos. No puede ser que a alguien lo engañaron porque no se enteró que podían robarle la contraseña, que podía llegarle un mail y que no lo tenía que contestar. Entonces tenemos que difundir estas cosas, tenemos que saber hablar de estas cosas. Las empresas tecnológicas ya tuvieron un golpe bastante fuerte hace no demasiado tiempo con el tema de la seguridad, el secreto, los datos, y bueno, por eso, no sé si se han dado cuenta, pero en los últimos 2 años viene un montón de nuevas normas, de cambios, de modificaciones, donde yo acepto que ahora están tomando mis datos, que están chupando mis datos, que los pueden usar, no los pueden usar, pero los datos son míos, yo tengo que ser responsable si los pueden usar o no pueden usar los datos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos volcando. El uso intensivo de tecnología, de datos, de información, va haciendo que cada vez haya más y más y más datos. ¿Y todos los datos son ciertos? ¿No son ciertos? La Big Data, ¿qué pasa? ¿Hay un uso razonable de los datos? ¿O hay un uso a diestra y siniestra que no sirve para nada? ¿Hay principios que yo puedo estar manejando de inteligencia artificial? O sea, ¿la inteligencia artificial es ética? Un auto que tenga inteligencia artificial, cuando vea un chico y un viejo que están cruzando la calle y no puede evitar atropellar a uno, ¿a cuál le va a apuntar? ¿Al chico o al viejo? Yo no contesto, que conteste la inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, hay muchas preguntas que no sabemos la respuesta y nos tenemos que empezar a plantear por lo menos el dilema, Zuckerberg fue uno de los que contribuyó a la duda, por lo menos. ¿Por qué? Zuckerberg es el dueño de Facebook, es el que aportó toda la información y toda la data sobre las elecciones, todo el despiole que hubo hace 4 años atrás. Bueno, lo provocó él. Pero, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Hay una forma en la cual se pueda evitar? ¿No se pueda evitar? ¿Es bueno? ¿Es malo? No sé. Pero yo lo que les pido es, como usuarios finales, que sepan cuáles son sus derechos, conozcan sobre tecnología, traten de defenderse. Hay una frase que no está acá, que yo la uso siempre, y las he dicho a montones. No se quejen si no se quejan.
Si no dicen que algo está mal, no vengan después, porque tal cosa. No, 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 no. Primero quéjese, después tiene derecho a protestar. Ahora, si no se quejaron, jódanse. Entonces, no se queje si no se queja. ¿Mm? Es necesario que defendamos la aplicación de los derechos que tenemos, que usemos la tecnología en buena forma, y es un auxilio. Es indudable el impacto que va a tener en la vida diaria. Indudable, no cabe otra. Ya llegó para quedarse. Esta pandemia llegó para quedarse. Esto lo escribí mucho antes. Lo escribí 2 años antes, pero llegó para quedarse. Y vamos a tener, no pandemia por mucho tiempo, pero tapaboca por mucho tiempo vamos a tener. Y que vamos a tener las mismas medidas, vamos a tener. Y vamos a tener una educación invertida o flexible, vamos a tener. ¿Sí? En cuanto a la información, y vamos a tener cada vez más información. Entonces vamos a ver qué modelo. Argentina tiene un modelo de información que es del año 2000. Y bueno, hay 2 modelos. El europeo, que es más restringido, que no dejan pasar nada. No. El europeo no te deja pasar ningún tipo de información. No se puede dar información de nada. Y el americano, mientras no esté prohibido, todo está permitido, que es el anglosajón. Esos son los 2 modelos que hay. Argentina está en el medio. Hay de todo. Pero hay normativa que está diferenciada por países, hay normas internacionales sugeridas, pero tenemos que aprender de esto para poder opinar. ¿Vos querés que tu información esté en todos lados o no? Sí o no, por lo menos para que puedan opinar, que se puedan realizar opiniones en estos temas. ¿Sí? Para poder saber cómo impacta la sociedad, cómo impacta la economía, en la finanza, en la información, en la globalización, en los aspectos laborales, en lo tecnológico, en lo sustentable, no sé, en todo, cuáles son las reglas que yo acepto. ¿Mm? Esa es nuestra tarea un poco hacia el futuro. ¿Cuál es el impacto que tienen las tecnologías, el impacto que tiene en la vida diaria? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué quisiera? ¿Volver a la época en que no había tecnología? ¿Volver a la máquina de escribir? Que se las menciona y más de uno de ustedes ni tiene idea de qué carajo es una máquina de escribir. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos para atrás o vamos para adelante? Y lamento decirle que para atrás no vamos a volver. Detenidos, el COVID nos empujó, porque estábamos detenidos. Quieran o no, estábamos detenidos. Y el COVID nos precipitó. Adelantamos 10 años en todo lo que es tecnología. Entonces, bueno, reflexionemos a ver qué problemáticas son las que vamos a analizar, cómo tendríamos que pensar el docente. Esto yo lo dije hace muchísimo tiempo. Hoy es actualísimo, pero lo había dicho hace 2 años, 3 años, que hay que reinventar el docente, que hay que poner nuevas carreras, que tenemos que ver cómo las cambiamos, cómo hacemos un proceso diferente. Tenemos que educar para discutir, no educar para que ustedes sepan lo que ya saben. Vamos a educar para que hagan un clic. Y si ya está en internet, ¿para qué lo quiero saber? Entonces, eduquemos para pensar. Ahora, yo los estoy invitando a pensar. Y en este invitarlos a pensar es complicado. Es complicado, porque ustedes están en todas las redes sociales. Pero acá estamos en una red social que se llama Aula, donde hay 20 personas y no son capaces de decir una palabra. No son capaces de decir una palabra. Entonces, eso no puede ser. Todos tenemos que hablar hasta por los codos, que nos tengan que callar, porque esos son los que van a tener más posibilidades de éxito en el futuro. Las redes sociales nos van a llevar a cuestiones que no son buenas, a modalidades de trabajo que nos van a ir aislando. Entonces aprendamos que dentro de ese aislamiento que yo voy a tener escuchando una clase, tengo que tratar de hablar, tengo que tratar de participar, de trabajar en equipo. La soledad es mala compañera. Y bueno, una forma de acotar esa soledad, aun cuando esté solo en mi casa, es participar de las redes sociales, participar de las clases, de los webinars, cada vez más, cada vez más. Eso es lo que hay que sí o sí tratar.
La soledad es complicado, inclusive para los gobiernos. Hay gobiernos que han puesto ya el Ministerio de la Soledad. O sea, hay muchos problemas que tenemos que analizar y todos estos problemas se los dejo para el futuro. O sea, analizar cuál es el manejo del dato, el famoso algoritmo que descubre qué es lo que vamos a nosotros pretender para el futuro, ¿m? Que nos adivina cuáles nuestras intenciones, que nos adivina nuestras intenciones de compra. Bueno, esa inteligencia artificial tendremos que ver, los desempleos, el retraso tecnológico, el hecho de que los gremios muchas veces no quieren la tecnología porque va a sacar puestos de trabajo. No, hace avanzar a la gente. Como el docente ese que me pedía que no haya tecnología en la universidad para que haya más acceso a la universidad. No, dale a las personas que no tienen acceso una computadora, dale a las personas internet en su casa. Busquemos la forma de tenerlo, discutámoslo, participemos. Eso es lo que tenemos que hacer, no al revés, de ir para atrás. ¿Mm? Lo mismo en lo que es consumo de energía. Por ejemplo, Argentina está participando en estos últimos años de un proceso muy interesante de reversión de su matriz energética, donde hemos llegado a lo que nos habían propuesto en el año 2017. En el 2017 se propuso una matriz energética determinada. Entre 2018 y 2019 se cumplió y se superó la cantidad de energía eólica instalada en el país. Bueno, tenemos que seguir. ¿Y cómo estamos con respecto al mundo? Con respecto al mundo, estamos en el puesto 47. 47. ¿Saben cuántos países hay antes? Todos los de alrededor están antes que nosotros. Entonces avancemos. Sin embargo, el más grande parque eólico de toda América está en Jujuy. Va a estar en Jujuy ahora cuando terminen de instalarlo. Bueno, sepamos esas cosas y veamos cómo manejamos el ambiente, la sustentabilidad. Aprendamos de esos problemas, de esos temas que realmente preocupan. Y cuando hablo de esos temas que realmente preocupan, un poco se los estoy preguntando a ustedes, ya para terminar. Todos los años lo que hacíamos era preguntarles qué temas preocupaban y que nos manden un mail, que nos presenten una pequeña, no pedíamos gran cosa, una carilla, donde escribían sobre este último tema que he tratado en la clase de hoy, que muchos lo habrán escuchado y otros a lo mejor lo escuchan a través del audio de la grabación, y es reflexionar sobre ventajas y desventajas, sobre responsabilidad social tecnológica. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué tema te preocupa más? ¿El laboral, el reciclado, la desocupación, las profesiones, las ciencias económicas, las profesiones en general, la influencia de las redes sociales sobre las nuevas generaciones? El uso de datos de información, el periodismo digital, que se está influyendo en forma diferente. Sí, están influyendo en forma diferente, porque ustedes van a recibir información de aquello que más buscaron. Entonces, si ustedes estuvieron buscando sobre comunismo, siempre les va a estar llegando más información en los diarios que leen sobre aspectos comunistas. Si buscaron sobre extrema derecha, les va a llegar sobre extrema derecha. Si buscaron sobre... O sea, hay una tendencia que nos está manejando. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos de que la inteligencia artificial que tienen las redes sociales no nos maneje, que nosotros seamos los que decidimos. Sin embargo, esto a veces es algo que no lo tomamos a nivel de conciencia, no somos conscientes. O sea, la tecnología nos da mejoras, no hay duda, pero también tenemos que saber que hay contraindicaciones. Ahora, ¿cómo ser objetivos en todo este tema? Ser pensantes, que a veces me cuesta que no sean pensantes, que no razonen, que no piensen algo. ¿Mm? Piensen antes de hablar, siempre. Pero tratar de relacionar las distintas cuestiones, ser críticos, tratar de que la palabra valga. Estos son
las cuestiones que me parecen interesantes que ustedes de alguna manera debatan, que de alguna manera opinen, que de alguna manera hagan sentir cuál es su pensamiento. ¿Mm? Bueno, nada más por la clase de hoy. Siempre rompo algo al terminar. Más que dejarles abierto a los canales que ustedes consideren oportunos para mandar ese trabajo, si les interesa mandarlo. Otros años lo pedíamos para la promoción, este año no lo pedimos, más que nada por una cuestión de que se nos pasó el tiempo y la tecnología nos avasalló y se hizo lo que se pudo. Pero me gustaría contar con la opinión de alguno de ustedes, qué les resulta más preocupante o menos preocupante. Por ahí, repasando los dichos de este video, puedan armarse algo de opinión. No quiero saber lo que dije yo acá. Lo que dije, ya lo sé. Lo que quiero saber es qué opinan. ¿Mm? Así que bueno, quedo abierto a los silentes alumnos que tengo del otro lado. Bueno, por mi parte nada más que estos últimos comentarios y quiero que transmitan a todo el resto y quedo a disposición en las redes o en forma individual o como quieran. Yo ya fui anotando, ahora voy a publicar el listado. Yo tengo clase ahora a las 3, de vuelta de 3 a 6 y a las 6 publicaré el listado. ¿Mm? Listo, Raúl. Genial, Bueno, entonces. ok. Después tengo que hablar contigo, Gaby. Dale, dale. ¿Eh? Sí, Ok. sí. Chao, chao. Después de clase. Bye. Sí, sí, pues me voy a la otra. Ya la tengo abierta.